están, chicos, chicas? Muy buenas noches. Bienvenidos a la cuarta semana de este curso, ya casi por terminar el primer bloque. ¿Tienen materias o unidades de formación por bloque? ¿Quién va a acabar materias en este primer bloque? Yo ya Hola. casi. Igual yo también ya casi. Muy bien, pues siempre me apremia que cuando están en la quinta semana, o todas las semanas previas a la semana TEC, tienen como mucha carga de trabajo. Y yo considero que, como ya les había explicado, en ciertas unidades de formación que buscan desarrollar competencias disciplinares, hay que dar un poco más de importancia, no porque las competencias transversales sean de menor importancia, sino porque, bueno, las competencias transversales las van a poder adquirir en cualquier otro momento, en cualquier, sí, en diferentes oportunidades, mientras que en las competencias disciplinares, sí es muy importante que en ese momento que están tomando la unidad de formación, pues se concentren mucho, porque es difícil que vayan a volver a ver esas, o vayan a tener otra oportunidad para desarrollar esas habilidades. Bueno, esto lo comento porque estoy haciendo un poquito de tiempo, en lo que veo si entra uno o dos compañeros más, porque en esta semana estaba agendada una tarea que es una tarea colaborativa, pero dado que nos falta un tema más por explorar, hoy vamos a terminar lo que corresponde al determinismo biológico y el evolucionismo social. Hoy vamos a terminar ese tema y en la sesión del viernes vamos a abordar lo que tiene que ver con la violencia estructural y los roles de género. Entonces, como la tarea que se pretende que se entregue, como digamos la última actividad de aprendizaje de esta primera etapa, implica justamente comprender de qué manera aborda o se puede abordar el posthumanismo en esta otra problemática, pues a mí me interesa pues, que sí la revisemos. Por tanto, he considerado que esa tarea la vamos a entregar para la siguiente semana. Eh, Aunque la he puesto para el miércoles, es decir, ya que hayamos tenido la sesión del viernes y la del martes, para que alcancemos a ver completo ese tema. Entonces, pues es una tarea sencilla en realidad y además se pretende que sea colaborativa. Estaba yo pensando si la hacía individual, pero es decir, la programaba para que cada uno de ustedes la realizara por su cuenta, pero en la medida en que creo que de manera colaborativa se reduce el trabajo, porque en realidad sí creo que podrían llegar a escribir menos, tratándose de una tarea entre 3 personas. Ya verán cómo el jueves, perdón, el viernes les podré explicar un poquito más para que tengan tiempo, quizá el fin de semana, de irla adelantando. Entonces, yo creo que si la dejamos entre 3 personas esa tarea, ya les explicaré, insisto, puede ser menos trabajo y así quizá no tengan tanto problema en entregarla el miércoles, ¿de acuerdo? De todas maneras, bueno, ustedes ya saben que si en algún caso, por alguna razón, se llegan a atrasar, yo no tengo inconveniente en abrir después el buzón. Eso sí, siempre habrá que justificar por qué no se ha podido entregar como en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya estamos más o menos la mayoría de las chicos y chicas inscritos. Vamos a introducir esta última parte del tema del determinismo biológico y el evolucionismo social. Bueno, son dos conceptos separados, ya más o menos intentaba yo darles una explicación muy breve, una presentación muy breve de qué es el determinismo biológico. Lo que me voy a permitir ahora es otra vez transmitir una conferencia, en este caso de Ramón Muñoz, es un catedrático de la Universidad de Málaga, en España. Es muy clara, trata aspectos contundentes de las teorías deterministas de la eugenesia y también hace propuestas de la sociobiología. En ese sentido, quiero aprovechar, digamos, la sapiencia de Ramón Muñoz y también la síntesis con la que lo expone para evitar, de nueva cuenta, insisto, tener que mandarlos a leer un texto. Ajá. Por supuesto, los textos están en la bibliografía recomendada y si hay un tema que les interese en particular,
también podemos hacer el esfuerzo de programar algún texto en específico de ese tema, ¿no? No se limiten al respecto. Pero bueno, entonces vamos a revisar esta conferencia. De nuevo cuenta, por favor, con la mejor disposición posible, con la mejor atención posible también. Encuéntrense el lugar más cómodo de su cuarto, de su casa, en donde estén. Tengan a la mano, no sé, agua, un tecito, algo. Lápiz y papel o lo que sea que utilicen para tomar apuntes, porque vamos a realizar después de la conferencia, de ver la ponencia, vamos a realizar un repaso de ideas, para lo cual les pido que vayan desde ya abriendo el siguiente formulario. Es un formulario en Google. Al final de la conferencia vamos a ir repasando pregunta por pregunta, de modo que todo les quede completamente claro. Pero desde ya les recomiendo que lo tengan abierto y que lo estén revisando. Va a ser útil seguir la conferencia, más o menos están en orden cronológico las preguntas, es decir, la primera se contestará muy al inicio de la charla y la última se contestará, o podrán obtener la información para contestarla con lo que se diga al final de la conferencia, ¿de acuerdo? Es decir, está sencillo, pero sí hay que pensarlo. Entonces, por favor, ya lo tienen en el chat, ábranlo, váyanlo abriendo, y lo vamos a ir respondiendo hacia el final también para que todo, insisto, les quede muy claro. Por último, si nos da tiempo también, y por supuesto para quien guste quedarse hacia el final, no sé si ustedes están familiarizados, les gusta la serie Rick y Morty. ¿Quién sí la conoce? Yo, maestra. Francisco, gracias. Bueno, Valeria también, gracias. En el capítulo 9 de la cuarta temporada, Rick y Morty, bueno, más bien Rick y su hija están planeando una ingeniería social, ya veremos cómo, y en 1 minuto y medio llevan al ridículo o al absurdo esta pretensión de científica, sí, o también se podría llegar a decir del cientificismo, de planear o de justificar como innatas ciertas características o ciertas actitudes, vocaciones incluso de la sociedad o de los individuos en una sociedad, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a revisar un pedacito de ese capítulo. Va a ser muy poquito. Está muy bueno para quienes no conozcan la serie, hay que tomarlo con mucho criterio, puesto que puede parecer ofensiva, e incluso hacen mofa de la educación en línea, de las carreras en línea, entonces, pues por ahí hasta alguno de nosotros podría ser ofendido. Por último, por supuesto, las dudas y pendientes, ¿de acuerdo? Pues no me robo más tiempo, vamos directamente a revisar la charla de Ramón Muñoz. Como siempre, por favor, indíquenme si todo va bien en el video. Algo que hay que decir de este video es que no tiene el mejor audio posible. Entonces, el ponente Ramón Muñoz, que para quien no escuchó, es actualmente catedrático de la Universidad de Málaga, está siendo invitado, ya tiene un poco de tiempo, es verdad, en el 2012, por la Asociación Civil, es una revista de divulgación de la ciencia que se llama Empiria, también de España, a este simposio, a esta charla, el determinismo biológico no culpen a los genes. Insisto, actualmente él es profesor de la Universidad de Málaga. Es biólogo y creo que se especializa, da clases en zoología. Entonces, bueno, la recomendación acá es que le suban mucho a su audio, pero de verdad mucho, porque no está usando micrófono, entonces se escucha muy poco. Adicional, los españoles, ustedes sabrán, de pronto tienen un acento que si hablan así como que muy rápido no se les está entendiendo lo que dicen, a pesar de que están hablando español como nosotros, ¿no? Entonces, por favor, pongan mucha atención, súbanle a su audio. Si tienen audífonos, mucho mejor, ¿de acuerdo? Y pues, aunque es larga la conferencia, advertencia, es muy clara también, insisto, va a tener que ver con el repaso de ideas que vamos a hacer. Así que, por favor, vamos a poner atención. Y ese algo más lo tenéis que buscar vosotros, lo tenéis que construir vosotros. Por eso me dio mucha alegría cuando me enteré de la existencia de esta asociación, que encima promueve la cultura científica, que es algo que me parece enormemente importante.
Entonces, cada vez que se oye hablar de cultura y ciencia, me pongo de repente, porque la ciencia es cultura, sin ninguna duda, forma parte de la cultura. Y pensamiento crítico, eso ya me entusiasmó especialmente, porque me parece algo extraordinariamente importante también. Así que por los dos lados, muchas felicitaciones y muchas gracias a Empiria y a otras asociaciones que sé yo que están trabajando en el mismo sentido. Bueno, yo cuando me preguntaron... El equipo no se ha optimizado, sin optimizar. Bueno, cuando me preguntaron de qué quería hablar y que fuera algo no estrictamente científico, no tenía por qué ser, y relacionado con el pensamiento crítico y relacionado con la cultura científica, dije, hombre, voy a hablar de una cuestión que es poliédrica, tiene muchísimos ámbitos, tiene muchísimas caras. Algunas de ellas, por supuesto, con la base de la ciencia, determinismo biológico, pero con otra serie de aristas que tocan terrenos de la psicología, de la sociología, de la filosofía, por supuesto, incluso de la teología. Porque el determinismo biológico lo que pretende es buscar en nuestra raíz biológica la base de nuestro comportamiento y de nuestra forma de ser. Y esto es polémico. Esto yo simplemente os voy a presentar una serie de cuestiones que se han suscitado y luego la opinión la vais a formar vosotros. Y luego incluso, si queréis, me gustaría que cuando termináramos, pues planteéis opiniones, discusiones, porque lo que voy a hablar se presta a la polémica y quiero que se preste a la polémica además. Bueno, ya que he dado las gracias a Empiria, lo que sí debería decir es que me han hecho polvo con el cartel, porque ponerme a Carlos II el hechizado como al lado de no culpen a los genes es terriblemente contradictorio. En el caso de Carlos II, eso me chafa completamente el argumento, pero bueno, aún así, en el caso de Carlos II, pues probablemente buena parte sus problemas eran debido a la consanguinidad, no a los genes, sino a la consanguinidad que le trajo con una serie de consecuencias pues, que derivaron en la extinción de la monarquía de los Austrias en España. Bueno, la pregunta es, ¿qué determina nuestro acto? Es decir, cada vez que decidimos hacer una cosa, cada vez que actuamos, ¿realmente qué es lo que determina? El determinismo sería esa idea por la cual esos actos están condicionados. Y ahí tenéis dos variantes. Hay un determinismo fuerte, que dice que cualquier cosa que hagamos está determinado por fuerzas externas e internas. Eso sería un determinismo absoluto, que a lo mejor pues, nadie va a defender. Un determinismo débil dice que nuestros actos están condicionados por muchos factores, nuestra educación, nuestra cultura, el ambiente en el que nos hemos desarrollado, nuestra predisposición genética, ¿por qué no? Eso sería un determinismo débil. Y el libre albedrío sería exactamente lo contrario del determinismo. El libre albedrío sería la idea de que tenemos un control total y absoluto sobre lo que hacemos. Es decir, tenemos una voluntad que es impermeable e independiente a cualquier condicionamiento. Esto también es un problema, es decir, pensar que no estamos absolutamente condicionados por nuestra educación, nuestro ambiente, nuestra cultura, nuestra forma de ser, también es complicado defenderlo. ¿Qué sería el determinismo biológico? Pues sería la idea de que los factores biológicos, los factores genéticos, por contraposición a los ambientales, son los que determinan el comportamiento humano, todo o parte del comportamiento humano. Y la idea del fenotipo. El fenotipo es lo que somos. El fenotipo es el hecho de que tengamos 5 dedos, tengamos una cabeza, que tengamos 2 ojos, y evidentemente todos sabéis que el que tengamos 5 dedos está determinado genéticamente. Para ser más preciso, nuestro fenotipo es el resultado de la expresión génica, más la influencia del ambiente, más un ruido, un factor aleatorio. Evidentemente, en tener 5 dedos, la expresión génica influye muchísimo más que la influencia ambiental y el ruido. Por muchos cambios que haya en la influencia ambiental, normalmente seguimos desarrollando 5 dedos. Esto en cuanto a nuestro cuerpo, en cuanto a la parte física de nuestro fenotipo, es muy claro y es muy fácil de entender. Pero ¿qué pasa con nuestra naturaleza humana? Nuestra forma de ser, nuestras inclinaciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Si asumimos que eso es parte de nuestro fenotipo, pues o es expresión génica, o es influencia ambiental, o son factores completamente aleatorios. Entonces tenemos que adoptar una postura, es decir, tenemos que pensar si nuestro comportamiento, nuestra naturaleza humana, tiene más peso de uno o de otro lado. Y esa elección, como ya digo, ha tenido y tiene consecuencias importantes, consecuencias en ocasiones gravísimas. Un punto de partida importante es que los mamíferos somos especiales. Esto es algo que me gusta recalcar mucho y suena antropocéntrico, pero no es antropocéntrico. El comportamiento de los mamíferos es especial. En muchísimos animales, muchísimos grupos de animales, he puesto como ejemplo a la izquierda la ave, el cerebro establece toda una serie de conexiones antes del nacimiento, que de alguna manera determina, estereotipan el comportamiento. Esto es muy típico en aves, en los reptiles, muchísimos animales. Pero en los mamíferos, por eso digo, somos especiales, nuestro comportamiento, buena parte de nuestro comportamiento reside en un córtex cerebral, en el cual las conexiones se establecen después del nacimiento y se establecen en función de la experiencia que vamos teniendo. Dicho en términos más sencillos, nuestro comportamiento es resultado en buena parte de un aprendizaje.
porque tenemos una estructura cerebral que permite el establecimiento de conexiones postnatales y por lo tanto permite la fase de aprendizaje. Y esto está potenciado en los mamíferos porque los papás y las mamás de los mamíferos cuidan de los mamíferos pequeños, los alimentan, los cuidan y les permiten extender ese periodo de aprendizaje que en otros grupos de animales no hay. Eso hace que los factores ambientales y el aprendizaje sean muy importantes en los mamíferos. Ahora bien, ¿qué parte de nuestro comportamiento tiene base genética y cuál tiene influencia ambiental? Esto lo voy a tratar desde un punto de vista histórico en 4 aspectos. Podría tratar algunos más, pero hay 4 temas que voy a contar que me parecen especialmente importantes a la hora de abordar el tema del determinismo. Primero, la eugenesia, la idea de que nos podemos librar de los genes malos y tener genes buenos, por decirlo así. Los genes y la delincuencia, ¿qué relación, qué base genética puede tener el comportamiento criminal? ¿Somos asesinos natos? Los genes y la inteligencia, otro debate, es decir, hasta qué punto la inteligencia está determinada por los genes. Y por último hablaré de los genes egoístas, la sociobiología, es decir, hasta qué punto en el fondo simplemente somos animales y aunque nos creamos muy humanos, nuestro comportamiento tiene unas raíces profundas en el comportamiento animal. Y intentaré exponer una serie de hechos sesgados, no tengo más remedio que hacerlo así, pero bueno, al final acabaré con 3 reflexiones personales finales sobre genes y evolución, sobre genes y educación y sobre biología e ideología. Así que empiezo con la eugenesia. ¿Y qué es la eugenesia? Pues la eugenesia fue un invento de este señor, Francis Galton, que era primo de Darwin, que era seleccionista, es decir, creía en la evolución por selección natural, e intentó aplicar el principio de la selección natural para mejorar la especie humana. Decía, si la selección natural va mejorando la especie de animales, y si incluso puede haber selección artificial y mejorar el ganado, las plantas, ¿por qué no aplicamos la selección para mejorar la especie humana? Y ella distinguió que eso se podía hacer de 2 maneras. Eugenesia positiva, fomentando los cruzamientos, la reproducción de los mejores, y negativa, procurando que los peores genéticamente no se reprodujeran. Esta es la definición de eugenesia. Eugenesia, Galton 1904, el estudio de los medios bajo control social que pueden beneficiar o perjudicar las cualidades raciales de las generaciones futuras, tanto físicas como mentalmente. Y él pretendía que la eugenesia era una ciencia, y ahí lo pinta como un árbol que lo enraíce en todas las disciplinas, ahí se ve genética, psicología, biología, etnología, etcétera, etcétera, y decía que el fin, en las memorias de su vida, era controlar el porcentaje de crecimiento de los ineptos y mejorar la raza favoreciendo la productividad de los aptos, por medio de matrimonios tempranos y saludable crianza de los hijos. Él intentó que esto se convirtiera en una ley en el Reino Unido, en Inglaterra, pero no lo consiguió. En Inglaterra no se llegó a aplicar la eugenesia legalmente, pero esto ahora veremos cómo en determinados países tuvo una influencia enorme. Y voy a hablar de 2 casos fundamentales. Estados Unidos, Canadá fue a remolque de Estados Unidos en esto, y la Alemania nazi. Para la selección natural se utilizó un término que era completamente ambiguo, era un término discrecional, era el término de los débiles mentales. Y ahora voy a hablar de lo que se entendía por débiles mentales. Porque el régimen era totalitario, porque había una ideologización extrema, porque existían conceptos como el de raza aria y raza inferior. Y claro, la eugenesia caía un poco con su base. Es decir, por decirlo así, no nos tiene que sorprender que los nazis fueran eugenetistas. El problema es que una democracia como Estados Unidos lo fue, pero la Alemania nazi no sorprende. En Alemania se llegaron a esterilizar a 375.000 personas durante el periodo nazi, incluyendo a personas que simplemente tenían sordera, que puede ser por cualquier causa, ceguera, pero ya se consideraba que eso eran unas taras, eran unos tarados, y se les esterilizó obligatoriamente. Y se utilizó por único sitio en el mundo el eugenismo positivo. Es decir, la Lebensborn, la fuente de vida, fue una institución fundada por la SS, donde se prestaba ayuda, apoyo a mujeres que habían quedado embarazadas por oficiales de la SS, que eran lógicamente gente muy escogida, siempre y cuando las mujeres pertenecieran, eran la talla, a una raza superior, la raza aria. Entonces no tenían absolutamente ningún problema, les pagaban, les atendían, les pasaban una pensión luego de hijos, porque se entendía que el hijo de un oficial de la SS y una aria pues tenía que ser un ser superior y había que cuidarlo. Entonces, incluso se aplicó esta idea del eugenismo positivo. Pero como digo, Alemania no le interesa. Alemania era una dictadura nazi, y completamente fuera de los patrones de un comportamiento democrático. Me interesa Estados Unidos, porque Estados Unidos era una democracia y porque la eugenesia llegó a ser ley en Estados Unidos durante muchísimos años. Y uno de los padres de esta idea, que luego se echó atrás de la idea y de hecho se arrepintió de ella, es este señor, Henry Goddard. Goddard, que se dedicaba a la atención a personas con discapacidad mental, retraso mental, escribió un libro en 1912 que se llamaba La familia Cálica. La familia Cálica era una especie de relato novelado, pero basado en datos reales, de un soldado de la Guerra Civil norteamericana que había dejado embarazada a una chica de servicio, una criada de su familia, a la que Goddard consideraba débil mental,
y luego se había casado y había tenido hijos. Y entonces él siguió la descendencia, la genealogía de los descendientes de la débil mental y de los descendientes de la buena señorita de familia americana que tuvo hijos legítimos con el soldado. Y entonces llega a la conclusión de que de los 496 descendientes de la mujer normal, entre comillas, no había criminales, pero en los 480 descendientes de la débil mental había 33 inmorales sexuales, 24 alcohólicos, 3 epilépticos y 143 débiles mentales. Evidentemente la conclusión del libro era muy clara: si se hubiera evitado esa reproducción de la débil mental, el Estado se hubiera ahorrado muchísimos problemas en cuanto a delincuencia, en cuanto a mantenimiento de personas que necesitaban atención. Como digo, Godard, cuando el libro de Godard, Cálica, se tradujo al alemán en 1933, fue un éxito en la Alemania nazi, y Godard, cuando vio eso, retrocedió y de hecho reconoció que el problema probablemente no era genético, sino que el problema era ambiental. Es decir, sencillamente los descendientes del hijo ilegítimo, del hijo bastardo, pues habían creado un ambiente que habían promocionado, digamos, esa criminalidad o esa, si es que existe, debilidad mental. Pero el que sí se tomó esto muy en serio fue este señor, Harry Lowling, que fue durante 29 años director de una oficina del gobierno americano, que era la oficina del registro Eugenio. Harry Lowling fue el que promovió que los estados de Estados Unidos promulgaran leyes de esterilización forzosa. La primera fue la de Indiana en 1907 y, como contaré a la continuación, a partir de 1927 estas leyes se planteó un recurso de constitucionalidad y el Tribunal Supremo de Estados Unidos las declaró constitucionales. En 1930, 30 de los 50 estados de Estados Unidos tenían leyes de esterilización forzosa. Quiere decir que un comité podía coger a un señor o una señora y decir: este señor, esta señora deben ser esterilizados legalmente, porque cumplen una serie de características que ahora diré cuáles son. Harry Lowling fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Heidelberg en un acto de presencia de Goebbels, que luego, pues, años después, os podéis imaginar, se hizo famoso por otras cosas. Y a él se le atribuye este objetivo: hay que eliminar al 10% más inútil de la sociedad. Aquí tenéis una reproducción de un expediente de esterilización. Todo lo que hacía falta para esterilizar a una persona en Estados Unidos, en los años 20, en los años 30, 40, incluso después, como lo veremos, era rellenar este papel. Un consejo, un board, el board del Estado, rellenaba, ponía ahí el nombre del esterilizable y decía: y bajo consideración de la evidencia presentada en la audiencia, el comité encuentra que este señor es, y hay una serie de posibilidades, loco, idiota, imbécil, débil mental o epiléptico. Y que por las leyes de la herencia es el probable padre, es decir, probable ancestral de descendientes socialmente inadecuados. Así que por ello debe ser esterilizado sexualmente sin detrimento de su salud y de manera que el bienestar de este señor y el bienestar de la sociedad sea promovida con esta esterilización. Simplemente se ponía en la cruz, firmaba el comité y este señor pasaba al quirófano y era vasectomizado o le cortaban las trompas de fondo. Cuando esto llegó al estado de Virginia y se hizo el primer expediente de esterilización, fue el de esta chica que eligieron, Carrie Buck, hija de Emma Buck. Carrie había tenido una hija llamada Vivian, era madre soltera. Luego se supo luego que había sido como resultado de una violación, pero se dijo que era por inmoralidad, lo de ser madre soltera, y entonces las autoridades del sitio donde estaba recluida pues decidieron esterilizarla. Un abogado planteó un recurso de inconstitucionalidad y esto llegó al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, una famosísima sentencia promulgada por el presidente del Tribunal Supremo en aquella época, Oliver Wendell Holmes, dijo: es mejor para todo el mundo, esto es el texto de la sentencia del Tribunal Supremo, es mejor para todo el mundo si en lugar de esperar a ejecutar a descendientes degenerados por el crimen o dejarles morirse de hambre por su imbecilidad, la sociedad puede prevenir a aquellos que son manifiestamente inadaptados para continuar su descendencia. El principio que autoriza la vacunación obligatoria es suficientemente amplio para cubrir el que se corten las trompas de falopio. Con tres generaciones imbéciles son suficientes. Y esto es la sentencia que supuso la constitucionalidad de las leyes de esterilización forzosa. Curiosamente, nunca se revocó. En Estados Unidos sigue siendo legal, lo pasa en Estados Unidos, pero sigue siendo legal porque no se llegó a revocar esta sentencia. El caso es que en Virginia, en la colonia Lynchburg, que es donde vivía Carrie Buck, se procedió a la esterilización de 4.000 personas, casi todas chicas. El último, sorprendentemente, la última esterilización, la última vez que se aplicó la ley, fue anteayer, fue en 1972. En 1980 llegó un nuevo equipo a esta institución y se quedó horrorizado de lo que se había hecho. De hecho, se hizo a partir de ahí un documental que se llama La historia de Lynchburg y incluso se localizó a Carrie Buck, a la primera mujer esterilizada en Virginia, y se le hicieron una serie de pruebas y se comprobó que era una persona normal, de cultura baja, por el medio, por el extracto social
en el que estaba, pero que era una mujer normal, y su hija Vivian era una niña que en el colegio funcionó perfectamente hasta que, por las condiciones ambientales y no genéticas, murió de rubeola a la edad de 8 años. Esto en cuanto a la eugenesia y la delincuencia. Esto es algo que vuelve continuamente, ¿no? Vuelve y vuelve. Y tiene una historia larga. Esto empieza en el siglo pasado, cuando un antropólogo, César Lombroso, funda lo que él llamó la criminología positiva. Positiva en el sentido de científico. Él quería dotar al estudio del crimen de un fundamento científico, científico biológico. Él era un convencido del darwinismo y sobre todo de la versión hegeliana del darwinismo. Esa versión que dice que la evolución consiste en ir añadiendo capas, estratos, a lo largo del tiempo. Y él pensaba que el crimen era algo natural entre los animales, es decir, los animales, el crimen era lo normal. ¿Y por qué existía el crimen en la especie humana? Decía, bueno, en parte puede ser por codicia, puede ser por celo, pero un 40% de los crímenes son problemas evolutivos. Es decir, simplemente el criminal no se ha desarrollado, no ha evolucionado lo suficiente, entonces se mantiene en una etapa, en un estadio, digamos, semi-animal. Y entonces lo natural para esa persona es ser un criminal. Y entonces con esa idea de antropología criminal, pues él definió el rostro del criminal. Es decir, él pensaba que el criminal se podía reconocer, simplemente reconociendo una serie de, por decirlo así, fenotipos animales. Él dice, tengo aquí alguna nota sobre esto, dice, se puede reconocer al criminal por sus características morfológicas: brazos largos, pies prensiles, frente baja y estrecha, orejas grandes, cráneo grueso, lo cual se nota en el arco superciliar, mandíbula fuerte y coronata, pelo abundante en el pecho y asimetría facial. Todo esto para él marcaba el criminal. La otra es una derivación peligrosísima. Es decir, podemos prevenir el crimen. Cogemos al que es así, lo metemos en la cárcel antes de que se produzca el crimen. Lo que podemos hacer es encerrar al presunto delincuente cuya naturaleza le va a llevar a matar, ¿no? o a violar. Lombroso es el autor de este libro, El hombre delincuente, un libro impagable también, como podéis ver por el título, La mujer delincuente, la prostituta y la mujer normal. Él se saca de la manga el tema de que la mujer también está evolutivamente en un estado por debajo del hombre y aduce para esto la menor sensibilidad que según él tiene la mujer con respecto al hombre. Pueden sentir menos pena, tienen menos sentimientos, y esto es porque son más animales, ¿no? Dice, lo que pasa es que, claro, ellas tienden más a la prostitución que al crimen, ¿no? Porque moralmente, pues, esto se decía, y luego El crimen, causa y remedio fue su última obra. Un jurista italiano, un juez famoso, escribía en una carta a Lombroso, dice, nos ha mostrado usted feroces y lúbricos orangutanes de rostro humano. Es obvio que como tales no pueden actuar de otro modo. Si violan, roban y matan es por virtud de su propia naturaleza y de su pasado, pero esto constituye aún mayor razón para destruirlo, una vez demostrado que siempre seguirán siendo orangutanes. Curioso, porque los orangutanes son seres angelicales, pero bueno, este hombre no tuvo los orangutanes porque conocía como esto. Evidentemente esto estaba condenado al fracaso, es decir, pensar que existe un rostro del asesino es absurdo, pero curiosamente existe una versión moderna, genética, del asesino nato, que es el supermacho. Supermacho viene de un suceso terrible que ocurrió en los años 60 en Estados Unidos, donde este señor, no se llama un perturbado, un maníaco, o lo que fuera, esto yo no sé mucho de psiquiatría, no puedo calificarlo, pero el caso es que este señor asesinó a 8 enfermeras en una auténtica orgía de sangre y su defensor alegó que estaba condicionado por algo que entonces se estaba empezando a insinuar, y es que en los delincuentes masculinos había una proporción anormalmente alta de doble cromosoma Y, es decir, de un cariotipo XY con doble cromosoma Y. Doble cromosoma Y se supone que producía exceso de hormonas masculinas y eso incitaba a la violencia. Entonces, no viendo cómo defender a este señor, pues se agarraron a eso. Luego se comprobó que era falso. Este señor tenía un cromosoma Y, como todo el mundo, era genéticamente normal, pero el problema es que ya los titulares de prensa habían calado en la población, ya se había creado el mito. De hecho, estudios posteriores demostraron que era falso, esto se había publicado en la revista Nature, en la revista Lancet, pero luego que la proporción de cariotipo XY era mayor en población penitenciaria que en población general. Luego, posteriores estudios han dicho que no, que la proporción de XY en la cárcel y fuera de la cárcel es la misma, ¿no? Esos estudios estaban cerrados, pero ya se había creado el mito del supermacho. Ahí tenéis, por ejemplo, la película Alien 3, a mí me gusta mucho el cine y me gusta mucho la referencia cinematográfica, y Alien 3, pues la acción se desarrolla en una colonia penitenciaria para supermachos, que por supuesto, como se da por hecho en la película, pues son personas violentas y agresivas.
Ahí tenéis un folletito que se entrega a los padres que descubren que su hijo es XII para tranquilizarlo, es decir, que no pasa nada, que no van a tener un criminal, simplemente un chico pues, que va a ser más alto de lo normal, y le tenga más acné de lo normal y poco. Esto hablando de las películas, es curioso cómo en las películas se trata el tema de la base, si no genética, sí conductual o incluso neurofisiológica de la violencia, ¿no? Ahí hay dos extraordinarias películas, como La Naranja Mecánica. En La Naranja Mecánica, la extrema violencia del protagonista se trata de una manera conductista, a base de descarga eléctrica y condicionamiento tipo Skinner. Y en el caso de Andy Molo sobre el nido del cuco, con una operación quirúrgica, la lobotomía prefrontal, que supuestamente elimina el comportamiento antisocial, dando a entender que el comportamiento antisocial puede tener una base puramente neurobiológica. Y más reciente todavía, en 1995, se celebró en Londres un simposio que se había intentado celebrar en Estados Unidos y había originado una polémica bastante fuerte, y de hecho por eso se trasladó a Reino Unido, un simposio INCIBA sobre genética del comportamiento criminal y antisocial. Es decir, lo mismo que pretendía Lombroso, es decir, cuál es la base genética del comportamiento criminal, ¿no? Allí había, por ejemplo, en la comunicación de Sir Michael Rutherford, conceptos de comportamiento antisocial, su causa y su influencia genética, o algo que hizo bastante ruido también Maxson, que era la búsqueda de genes candidatos en ratones como modelos potenciales animales de la agresión humana. Es decir, intentar buscar en modelos animales de la agresión humana, como si la agresión humana se explicara de la misma manera de los ratones, por determinadas variantes genéticas. Ahí tenéis una comunicación de ese congreso, ¿no? Análisis directo de genes candidatos en comportamiento impulsivo. Habla de comportamiento impulsivo, pero mirad la conclusión. Primero el antecedente y luego la conclusión. El antecedente. La heredabilidad, estudio de heredabilidad muestra que diferencias individuales en la predisposición a comportamiento antisocial son transmitidos verticalmente en familias por mecanismos genéticos. Eso es mucho decir. Es decir, están dando por hecho algo que es mucho decir, que el comportamiento antisocial se transmite de padre a hijo por mecanismos genéticos. ¿Cómo se separa un mecanismo genético de un mecanismo ambiental? Es decir, ¿cómo sabes que el hijo antisocial lo es? Porque se cría en un ambiente donde hay problemas por un padre antisocial. De hecho, es muy difícil mucho hablar de decir que es por cuestiones genéticas. Y termina diciendo, el escenario está dispuesto para identificar la significación fenotípica de esto y otras variantes genéticas. Ha hablado de variantes genéticas de receptores de dopamina y de oxitocina y otros, que pueden ser relevantes como genes candidatos para el comportamiento antisocial y la diferencia de comportamiento relacional. Ahí tenéis algunos candidatos, genes candidatos, ¿no? Para el criminal. La monoaminoxidasa, deficiencia de serotonina, otra vez el supermacho, un exceso de testosterona, parece que conduce al crimen. Variantes de receptores de hormona tiroidea, receptores de dopamina, serotonina y la hipoglucemia. Genes e inteligencia, la base genética del cociente de inteligencia. Otro tema en el cual se echa la culpa a los genes. Y todo esto parte del uso de los famosos test de inteligencia, todos vosotros habéis pasado por alguno de estos, que fueron creados para algo completamente diferente que es para lo que se utiliza. Se utilizan, en teoría, para medir la inteligencia. No se crearon para eso. Alfred Binet creó estos test para comprobar aptitudes y detectar retrasos en los niños. Es decir, lo que le preocupaba a Binet es que determinadas, digamos, discapacidades, determinados retrasos no fueran detectados a tiempo por los maestros. Pero esa era la idea de los test de inteligencia. Y él negaba que eso sirviera para medir la cantidad de inteligencia. Es como se utiliza. Los test de inteligencia fueron acogidos con entusiasmo en los Estados Unidos y se aplicaron de una manera sistemática en el control de la inmigración. Es decir, cuando llegaban a la isla de Ellis los inmigrantes en los barcos, lo primero que hacían era hacer una serie de pruebas y entre ellos un test de inteligencia. Ponían el test de inteligencia delante y entonces los test de inteligencia pues, mostraban diferencia entre grupos sociales. De hecho, si os fijáis ahí, holandeses, daneses, escoceses, alemanes y suecos están en la parte de arriba y en la parte de abajo, no hay españoles, pero hubieran estado, están los rusos, los italianos y los polacos, también los griegos y los turcos. Es decir, ellos pretendían que realmente los inmigrantes y inmigrantes venían con más inteligencia y con menos inteligencia, lo cual, como veremos ahora en la cita que voy a leer, tampoco era malo del todo. El caso es que estos resultados de la aplicación de los test de inteligencia se utilizaron en la Ley de Inmigración de 1924, cuando se reguló la inmigración en Estados Unidos, para establecer un sistema de cuotas por países. El sistema de cuotas tenía en cuenta los países con, entre comillas, más inteligencia o menos inteligencia. Según Louis Terman, que fue uno de los que introdujeron el test de Binet en Estados Unidos, los resultados demuestran que la baja inteligencia es muy común entre familias hispano-indias y mexicanas del suroeste y también entre los negros.
Su torpeza parece ser racial, o por lo menos inherente en la raíz de la familia de las que provienen. Los niños de este grupo deberían ser segregados en clases especiales. No son capaces de dominar las abstracciones, pero a menudo pueden convertirse en trabajadores eficaces. Es importante que la falta de inteligencia no es mala. No hay posibilidad por ahora de convencer a la sociedad de que no se les debería permitir reproducirse. Esto es lo que me gustaría, probablemente. Aunque desde un punto de vista eugenésico, constituyen un problema grave debido a su nivel de reproducción inusualmente prolífico. Es decir, hay un problema con la inmigración. Esto en cuanto al Estado Unido y la inmigración. Una persona que estudió de una manera sistemática, masiva, y aplicó al grupo social el test de inteligencia fue este señor, Cyril Barth. Barth fue psicólogo, fue educador, trabajó en cuestiones de educación y era un entusiasta de pasar el test de inteligencia a todos los grupos sociales. Y llegó a la conclusión de que, irrefutablemente, los hombres son más inteligentes que las mujeres, por supuesto, los cristianos son más inteligentes que los judíos, los ingleses más que los irlandeses, los ingleses de clase alta más que los de clase baja, etc. Por supuesto, él era hombre, era cristiano, era inglés y era de clase alta. O sea, él se quedaba siempre en el sitio adecuado. La polémica con Cyril Barth fue que, claro, el gran problema era el ambiente o los genes. Porque, claro, a lo mejor los irlandeses o a lo mejor las mujeres pues estaban en un ambiente que no propiciaba el desarrollo de capacidades para resolver la inteligencia. Y eso era ambiental, eso no era genético. Entonces, como él estaba empeñado en que aquello debía ser genético, comenzó a hacer una serie de estudios en gemelos idénticos, genéticamente idénticos, criados juntos y criados separados. Pues decía, ahí tengo yo la evidencia. Dos gemelos genéticamente idénticos en ambientes separados deberían tener mucha correlación en sus resultados de inteligencia si responden a los genes. En cambio, un hijo adoptado y otro no adoptado, o dos hijos adoptados, que se crían en un mismo ambiente, deberían tener resultados diferentes, puesto que sus genes son diferentes. Hizo estos estudios con gemelos idénticos, los publicó. Los resultados fundamentalmente reforzaban su idea de que la inteligencia tenía una base genética, pero después de su muerte, cuando se empezaron a revisar papeles, pues se vio que buena parte de aquellos gemelos idénticos era muy difícil conseguir. Por pensar, ¿cuántos casos conocéis vosotros de gemelos idénticos criados aparte? Eso no es fácil de encontrar. Bueno, pues como no era fácil de encontrar, se lo inventó. Parece ser que parte de sus resultados estaban inventados y además se inventó no ya a sus sujetos de experimentación, sino a sus colaboradores científicos. Sus colaboradores eran Margaret Howard y J. Conway, simplemente no existían, eran tan fraudulentos y tan imaginarios como parte de sus estudios. Esto fue un auténtico escándalo que sigue todavía, por eso se están publicando artículos defendiendo y atacando. Yo lo digo porque esto, por ejemplo, esto que estoy contando sale de la Enciclopedia Británica, que es bastante serio, sino un panfleto. Y en la Enciclopedia Británica se señala que muy probablemente parte de sus estudios sobre gemelos pues, fueran fraudulentos. Pero más todavía, más reciente todavía. Este libro se publicó en 1994, La curva de Bell. La curva de Bell, es decir, la campana, o lo que llamamos la campana de Gauss, se subtitula el libro Inteligencia y estructura de clase en la vida americana. Se supone que la inteligencia se distribuye de acuerdo con una campana, una curva normal, con un pico arriba, un pico abajo. Fijaros cómo hay una serie de colores. Esos colores representan grupos sociales. Lo que dicen Hensley y Murray es que los grupos sociales no están distribuidos por igual debajo de la campana. En la parte de allá, de los listos, están los WASP, los anglosajones blancos. En la parte de abajo están los negros, los hispanos, etc. Y entonces dice que entre el 40 y el 80% de la inteligencia es genética y heredable, que el coeficiente de inteligencia se correlaciona con el éxito escolar, laboral y los ingresos. Me pregunto si no será al revés. Si el éxito escolar, laboral y los ingresos son los que mejoran el coeficiente de inteligencia. Y que la diferencia de 15 puntos entre blanco europeo y afroamericano es probablemente genética. Y concluyen que es tirar el dinero a hacer programas de apoyo a sectores marginales de la sociedad porque no van a aprovechar nada. Eso es algo que también decía Cyril Barth. Cyril Barth decía, se me olvidó decirlo antes, la capacidad limita el contenido. Es imposible que una jarra de una pinta contenga más de una pinta. Es igualmente imposible que los logros educativos de un niño se eleven más allá de lo que es su capacidad educativa del niño. Luego, apoyar a niños con problemas educativos porque están en la parte de abajo de la curva no sirve para nada porque la genética manda y la genética hereda. Más todavía, otro libro de 2002, El cociente de inteligencia y la riqueza de las naciones. Es lo mismo, el mismo truco. Se hace una correlación entre el cociente de inteligencia y el Producto Interior Bruto. Y entonces sale, evidentemente, que Europa, Corea, Japón, Estados Unidos, pues tienen más riqueza y tienen más cociente de inteligencia. Mientras que Kenia, Angola, Tanzania, Etiopía, tienen menos cociente de inteligencia y tienen menos riqueza. Luego, la falta de riqueza es porque no hay más inteligencia. Esa es la conclusión que pretenden imponer. Esto sí.
que las diferencias en el cociente de inteligencia medidas con el test de Binet, de Stanford-Binet, tienen un componente genético de mente. Fijaros, esas correlaciones de la izquierda son las que esperaríamos si estos son casos de lo mismo, adoptados, hermanos, gemelos idénticos juntos, gemelos idénticos separados. A la izquierda es la predicción de una base genética. A la derecha es lo que realmente se observa. Es parecido, pero no es lo mismo. Es decir, hay una base genética y hay una base ambiental en la capacidad de resolver test de inteligencia. La pregunta es, ¿qué es lo que mide un test de inteligencia? Es decir, ¿realmente estamos midiendo inteligencia? Porque hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Inteligencia lingüística, lógico-matemática, interpersonal, artística, musical, cinestésica. Ahora se habla de inteligencia emocional. Es decir, ¿qué es la inteligencia? Al final, la inteligencia es capacidad de resolver problemas. El problema es cómo se mide la inteligencia con eso. ¿Veis esa figurita ahí arriba a la derecha? ¿Sabéis lo que es? Y yo creo que si lo supongo muchos de vosotros, porque tenéis inteligencia normales, pues probablemente lo resolvéis. El típico caso de una serie lógica. Pero esto tiene un componente cultural impresionante. Imaginaros un inmigrante polaco que llega a la isla de Elba en 1916, que no sabe hablar inglés y que le ponen eso delante. No sabe resolverlo y puede tener una inteligencia extraordinaria. Y puede ser capaz de resolver muchos problemas. Pero la capacidad, el componente cultural de los test de inteligencia es innegable. Y los test de inteligencia lo que miden probablemente es la capacidad de realizar test de inteligencia, más que la inteligencia. Por lo cual todos estos estudios se caen por su propia base. Los genes egoístas, es decir, hasta qué punto lo que nos condiciona, condicionante de nuestro comportamiento no es nuestra naturaleza animal, porque somos humanos, tenemos una doble naturaleza, somos humanos, somos animales, ¿qué es lo que pesa más? ¿Qué es lo que más? Bueno, pues esto es lo que se planteaba Edward Wilson, el entomólogo, que escribió este libro que todos conocéis probablemente, se llama Sociobiología. La sociobiología, que se subtitula en la nueva síntesis, es un intento de explicar las sociedades animales desde el punto de vista de la adaptación y de la selección natural. Desde este punto de vista no hay nada que objetar. Es perfecto, explica por qué se han formado sociedades de insectos, de hormigas, de abejas, etcétera, etcétera. El problema es que después de 26 capítulos, en el capítulo 27 dice de la sociobiología a la sociología, entonces da una pirueta peligrosísima y arriesgada, en el cual hace una extrapolación a la sociedad humana y dice, la sociedad humana también se podría explicar y podría, el comportamiento social, estar genéticamente controlado por las presiones de selección durante la evolución humana. Es decir, a lo mejor tampoco hay tanta diferencia entre una sociedad hormiga y una sociedad humana. Esto es, sin duda, polémico, porque querer explicar las relaciones que se establecen en la sociedad humana como fruto de la selección natural es, como mínimo, polémico. Polémico es esto que declaró Wilson en el año 75 en el New York Times, que os lo voy a leer para que veáis la típica cosa que ahora, 35 años después, no se atrevería a decir, aunque lo pensara. Probablemente lo siguen pensando. Pero muchos lo siguen pensando, pero no se atreven a decirlo. Decía, como por ejemplo, en las sociedades de caza y recolección, los hombres cazan y las mujeres se quedan en casa. Esta marcada inclinación persiste en la mayor parte de las sociedades industriales y agrarias, y solo sobre esta base parece tener un origen genético. Es decir, la mujer está genéticamente programada para quedarse en casa y el hombre para salir de casa. Mi propia opinión es que la inclinación genética es lo suficientemente intensa como para causar una división sustancial del trabajo hasta en la más libre e igualitaria de las sociedades futuras. Aún con educación idéntica y acceso igual a todas las profesiones, probablemente los hombres continúen desempeñando un papel desproporcionado en la vida política, los negocios y las ciencias. Esto, como digo, ahora no se atreve nadie a decirlo. El problema es que algunos lo piensan todavía. Pero daos cuenta cómo, independientemente ya del tema de género, se busca esa raíz genética, esa raíz animal establecida por la selección natural para explicar una característica, una peculiaridad de la sociedad de hoy. Hay argumentos similares en el gen egoísta, que también conocéis todos, de Richard Dawkins, ¿no? Esa idea de que realmente los individuos somos aparatos, robots, controlados por los genes y lo único que hacemos es satisfacer esa necesidad de los genes de perpetuarse. Es decir, los genes lo que quieren es perpetuarse, luchan por la supervivencia y nos ponen a nosotros a trabajar para eso. Y cuando nosotros pensamos que estamos haciendo cosas en nuestro beneficio, pues estamos haciendo cosas en beneficio de nuestros genes, porque son muy egoístas. Bueno, no voy a leer la cita, pero más o menos en este sentido. Sí me gusta la frase de Samuel Butler, un extraordinario escritor inglés del siglo XVIII, dice: la gallina es el instrumento que se sirve el huevo para producir otro huevo. Fijaros hasta qué punto llega esto, hasta qué punto demencial llega esto. Que le preguntan a Dawkins, bueno, vamos a ver, si nuestro comportamiento está al servicio de la propagación de nuestros genes, ¿por qué adoptamos niños? ¿Y por qué criamos niños en adopción, ponemos niños en adopción de una manera altruista, cuando estamos beneficiando genes que no son los nuestros? Respuesta de Dawkins: en la mayoría de los casos, probablemente deberíamos considerar la adopción, que puede parecer enternecedora, como un tiro equivocado. Esto es así porque la generosa hembra no le hace ningún bien a sus propios genes cuidando al huérfano. Está desperdiciando tiempo y energía que podría estar invirtiendo en la vida de su propio parentesco, especialmente
especialmente su posible futuro hijo. Pues probablemente es un error que resulta ser demasiado raro como para que la selección natural se haya preocupado de cambiar la regla, haciendo el instinto maternal más selectivo. Esto me asombra, esto me deja completamente alucinado, porque dice, claro, es que los comportamientos humanos se encarga la selección natural de moderarlo, y cuando encontramos un comportamiento humano altruista, esto es un error, esto es, la selección natural estaba mirando por otro lado. Claro, esto es tan raro que no ha dado tiempo a la selección natural a darse cuenta y a eliminar ese comportamiento altruista, generoso, del carácter humano. Al final hay un comentario sobre eso. Fijaros los excesos a los que lleva esto. La idea de que realmente somos máquinas en manos de nuestros genes, pues ha llevado a proponer, por ejemplo, a explicar que el hombre sea promiscuo y la mujer no. Pues claro, el hombre promiscuo está dispersando sus genes. Sin embargo, la mujer no hace nada siendo promiscua, no dispersa sus genes, en absoluto. Lo combina con otro, pero no, entonces no le sirve para nada. Entonces, ¿qué quiere la mujer? Seguridad, cuidado, dinero, porque eso aumenta la capacidad de supervivencia de su hijo. Esta es la idea de que el comportamiento diferencial que puede haber en cuanto a sexualidad en hombres y mujeres puede estar condicionado genéticamente. Y el extremo ya exagerado de todo esto es este libro, Violación, las bases biológicas de la coacción sexual, donde dicen que la violación es una estrategia adaptativa. Es decir, simplemente la violación obedece a un impulso que tienen los hombres de expresar sus genes, no es otra cosa. Yo creo que no merece el tema más comentarios, pero que esto se publica, su libro se publicó en el año 2000. Termino con tres reflexiones, gen y evolución. Hay una cosa que me sorprende en todo esto cuando hablamos de evolución con personas que pertenecen, digamos, a la parte de ciencias sociales, incluso muchos de los que he hablado, Dawkins, por ejemplo, en el campo de la biología. Y esa idea de que el modelo de evolución que se cita es siempre el modelo típicamente darwinista, que como digo ahí, probablemente ni el propio Darwin lo hubiera suscrito. Es decir, que la evolución se explica por selección, los comportamientos que se imponen son comportamientos que se imponen por selección y que los genes pues, codifican caracteres. Y codifican caracteres morfológicos, codifican caracteres de comportamiento. Y esto no es así, simplemente no es así. Y las nuevas tendencias en teoría de la evolución muestran lo contrario. Esto es muy largo, se daría para otra conferencia, pero hoy día sabemos que la selección natural no crea novedades evolutivas. La selección natural puede afinar, puede ajustar, pero realmente el fenotipo es el resultado de un proceso complejo de construcción a lo largo del desarrollo, gobernado por interacciones complejas entre un número limitado de genes. Es decir, ahí la selección natural en la creación de novedad tiene muy poco. Es decir, cuando la selección natural parece que es la que manda en todo, hasta en la selección de nuestro comportamiento. Y en general no existe el gen T, no existe el gen de la delincuencia, no existe el gen de la violencia, porque los genes lo que hacen es construir nuestro organismo y no todo. Hasta Dostoyevsky, que fue uno de los autores de la teoría sintética de la evolución, afirmaba que la evolución cultural tenía una dinámica propia diferente a la evolución biológica. Es decir, la cultura es un instrumento de adaptación mucho más eficaz que la evolución biológica, porque es más rápido. Los cambios de la cultura se transmiten a cualquiera, independientemente del parentesco biológico. Es decir, la evolución cultural y la cultura como parte de nuestra naturaleza humana no responde a las leyes de la selección natural. Género y educación. Todavía seguimos enseñando la ley de Mendel. Me parece muy bien que se enseñe la ley de Mendel, por supuesto. Me parece fantástico. Pero ¿hasta qué punto transmiten a la persona que se educa con las leyes de Mendel esa idea de que existe el gen del grisante verde y del grisante amarillo? Esa idea del gen del rugoso y liso. Si al final, como decía antes, lo que tenemos es una red de genes, una red de interacción, y somos resultados de esa red de interacción. Está muy bien que se expliquen las leyes de Mendel, pero hay que explicar también que las cosas son muchísimo más complicadas. Y los medios de comunicación que también educan insisten en toque. Hablaba antes de Stephen Maxson, esto salía en el suplemento de Salud del Mundo. Stephen Maxson posee ratones cuya beligerancia reside en un cromosoma especial. Si los animales pueden distinguirse genéticamente en cuanto a su propensión a la violencia, ¿por qué no pensar lo mismo en humanos? Y yo digo, ¿por qué sí? Es decir, ¿por qué dar ese salto a los humanos? Se dan con una alegría para generar titulares de prensa tremenda. Y eso pues, a un paso del banco de esperma, el banco de esperma del premio Nobel. Esa idea de que tener esperma de un premio, ser fecundada con un esperma de premio Nobel, pues garantiza hijos mejores. Me temo que no, que no garantiza hijos mejores. Pero esto no es humano, todo el tema de la clonación. Referencias cinematográficas, inevitable, Los niños del Brasil. Si no habéis visto esta película, no lo veréis. No la quiero destripar, no quiero daros ningún spoiler, pero desde el punto de vista biológico, esta película es una adelantada a su época completamente. Habla de clonación, que al final concluye, como digo ahí, no quiero desvelar el misterio, que el nazismo no deriva de los genes de Hitler. El nazismo deriva de condiciones económicas, sociales y políticas en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. Pero los genes, en otras condiciones económicas, en otras condiciones sociales, pues Hitler probablemente hubiera sido un zapatero aceptable, o hubiera sido un conserje, y no hubiera sido por la persona que fue, que llevó a medio mundo a la destrucción. Y por último, cuidado, podemos pensar
que el determinismo biológico es cosa de reaccionarios, de fachas, de gente conservadora. Cuidado porque la historia demuestra que a veces es lo contrario. Me he saltado un ejemplo, pero bueno, en general, Lombroso, por ejemplo, por poner un ejemplo, era un reformador social. Lombroso lo que quería era prevenir la delincuencia, que acabar con el crimen, pero de una manera progresista, sin llegar al castigo, sin llegar al extremo, ¿no? Muchos otros, Galton, por ejemplo, Galton era un liberal, él quería reformar la sociedad y mejorar la sociedad, o sea, lo actuaban muchas veces de buena voluntad, querían una organización científica y racional. El problema es que determinadas posturas científicas pueden ser usadas para justificar el orden establecido. Es lo que dice Richard Lewontin, que es uno de los mejores autores hablando de la ideología, de la biología, y dice, la fuerza económica y social dominante de la sociedad determinan lo que la ciencia hace y cómo lo hace. Tienen el poder, esas fuerzas, de apropiarse de ideas científicas particularmente convenientes para la conservación de la vigencia de las estructuras sociales de las cuales son parte. Por mucho que pretenda estar por encima de la sociedad, la ciencia, como la Iglesia fue en su momento, es una institución social y refleja y refuerza los valores y opiniones dominantes de la sociedad en cada época histórica. Cuidado, la ciencia no es neutral y eso tenemos que tenerlo en mente. Hay casos en los que los científicos sí han contribuido de forma consciente a favorecer causas conservadoras. Este es un dibujo de los últimos tiempos de Haeckel, el evolucionista, darwinista alemán, que pensaba que las distintas razas no eran sino grados en la progresión, en la evolución hacia el ser humano, digamos, perfecto, acabado, que era el Mitterlander, el de arriba a la derecha, el hombre de las tierras medias, el hombre ario, que sería la cúspide de la evolución. Y simplemente el australiano, el malayo, el negro, el mongol, simplemente son etapas anteriores a la evolución. Y se justifica la inferioridad o la superioridad de la raza desde un punto de vista absolutamente científico, utilizando el darwinismo. Esto lo hizo Haeckel y lo aprovechó, por supuesto, el tercer Reich. Y ahora mi opinión. La lectura conservadora del determinismo biológico es falsa, sencillamente. ¿Por qué? Porque no se pueden conceptuar individuos por los promedios del grupo al que pertenecen. Recordad siempre esto. Nada de lo que se diga sobre mi grupo dice algo sobre mí. Es decir, sí, el promedio de los coeficientes de inteligencia será tal, la altura será tal, el otro será tal, pero yo soy yo y soy un individuo en esa muestra y nada de lo que se diga sobre la muestra me dice algo sobre mí, lo cual empieza ahí a defender los problemas. Segundo, tenemos tendencia a pensar que heredable significa determinado, inmutable. Es decir, la estatura de los hijos es heredable con respecto a la estatura de los padres. Eso quiere decir que padre alto tiene hijo alto. Lo que no quiere decir es que eso no se pueda cambiar. Como podéis ver ahí, la correlación A está hecha en una población donde las condiciones higiénicas y la alimentación de los hijos es superior a la que ocurre en B. Es decir, con una alimentación adecuada, los hijos pueden tener una altura mayor, independientemente de que los padres sean más altos o menores. Por lo tanto, el determinismo no es fatalismo, no es inevitabilidad. Incluso el carácter innato de determinados aspectos de la naturaleza humana, si es que existe, no relevaría de la responsabilidad social de promover el máximo desarrollo de capacidades e igual de oportunidades. Es decir, aunque hubiera un componente genético en la inteligencia, por ejemplo, en la capacidad educativa, eso no significa que no haya igualdad de oportunidades para todos y que no se haya que promover el máximo desarrollo de esas capacidades para todos. Y ahora vuelvo a una cosa del revés. El determinismo biológico nos ha revelado poco de la naturaleza humana, pero sí nos ha revelado mucho de una concepción de la sociedad humana. Por ejemplo, fijaros lo fácil que calan en el determinismo biológico los valores basados en el egoísmo y la competitividad. Es decir, Richard Dawkins habla del gen egoísta. Lynn Margulis hablaba de la cooperación y la simbiosis, que evolutivamente había sido tan importante la cooperación como la competencia. Sin embargo, la idea de competencia, de lucha por la supervivencia, de selección natural, esto ha entusiasmado a la gente. Ha entusiasmado porque, de alguna manera, legitima valores de la sociedad humana basados en competitividad y en egoísmo. Fijaros la necesidad de explicar el altruismo. Oye, ¿por qué hay altruismo? ¿Es una cosa más rara? ¿Por qué es una cosa rara? Es decir, simplemente decir, como dice Richard Dawkins, que el comportamiento altruista es algo extraño, está reflejando valores de la sociedad. Y valores no precisamente buenos. Necesidad de legitimar desigualdades sociales, la supremacía masculina, la discriminación racial. Es decir, buscar una base científica para esto. Es lamentable. Necesidad de eludir responsabilidades, achacar todos los males a condicionantes. No, esto no, usted es un criminal porque usted es un criminal, no porque tiene una serie de condicionantes, etcétera, etcétera. Es decir, usted tiene que ser responsable de su acto. Y en el fondo un tremendo miedo a la diferencia. Y termino con tres citas de tres personajes que yo considero admirables. El primero, John Stuart Mill, que escribió un ensayo llamado Sobre la libertad, que os recomiendo también, cuando el liberalismo tenía un significado que no tiene ahora el liberalismo es una cosa completamente diferente, pero Stuart Mill, en los tiempos de Stuart Mill, el liberalismo era algo realmente importante y valioso. Y Stuart Mill decía, al respecto, que de todos los modos vulgares de huir en tomar en consideración los efectos de la influencia social y moral sobre la mente humana, el más vulgar
consiste en atribuir la diversidad de la conducta y del carácter a atributos naturales intrínsecos, es decir, al determinismo biológico. La frase de Simone de Beauvoir es fabulosa, esta es de cabecera de la cama. Nous sommes l'être dont l'être est de n'être pas, es decir, somos el ser cuyo ser es no ser. Esto se explica de la siguiente manera: somos el ser cuya esencia, cuyo ser, consiste en no tener esencia. Este es el postulado fundamental de lo que se llamó el existencialismo. El existencialismo es la idea de que no tenemos esencia, tenemos existencia. Y nuestra existencia, perdón, nuestra esencia, la construimos con nuestro acto. Y tenemos una libertad absoluta de decidir. Y eso nos causa angustia, nos causa la conciencia de una enorme responsabilidad ante nuestro acto. Pero es así, es decir, nuestro ser consiste en no tener ser, no tener esencia, y vernos obligados a lo largo de nuestra vida a construir esa esencia. Y por último, a quien le debo toda esta charla, y la idea de esta charla, y que ha sido mi gurú personal, y si no habéis leído la suya, ya estáis tardando en leerla, sobre todo los que estáis en el ámbito de la biología, que es Stephen Gould. Stephen Gould, buena parte de las cosas que de los ideas y de los temas que sacaba la charla, vienen en su libro La falsa medida del hombre, y en ese libro, en el prólogo de ese libro, dice esto, que yo creo que debe ser el mensaje que me gustaría dejar al final. Somos a la vez semejantes y diferentes de los demás animales. En tiempos de Darwin, la afirmación de nuestra similitud rompió con siglos de superstición, pero hoy en día podemos vernos obligados a subrayar nuestra diferencia como animales flexibles con un vasto horizonte de comportamiento potencial. Nuestra naturaleza biológica no se interpone en el camino de la reforma social. Y nada, muchísimas gracias por haber estado atento a pesar de esto. ¿Qué tal, chicos? ¿Queda más o menos claro cuáles son las principales tesis y problemáticas del determinismo social, perdón, del determinismo biológico? Sí, maestro. Gracias, por ahí Valeria dice que sí también. Vamos a pasar ahora, ay no lo di, vamos a pasar ahora a revisar las preguntas, hacer un repaso de las ideas. Tengo abierto, espérenme, pero hay que ponerlo en la previsualización, sí, ya está. Por favor, váyanlo contestándolo también para que vayan apareciendo sus respuestas. Lo primero, como siempre, pues es poner su nombre completo. No se olviden nunca de este detalle, identificar siempre sus actividades. Vamos a ver la primera. Si se les fue alguna idea, no se preocupen, aquí nos vamos a ayudar para que lo podamos más o menos discutir, aclarar. Como ustedes vieron, al inicio, Ramón Muñoz declara, estos temas son polémicos y tal cual me interesa que se presten a la discusión, ¿no? Entonces, no piensen que va a haber como una respuesta correcta. En realidad sí la puede haber, pero siempre puede haber discrepancia. En la primera de las preguntas o de las ideas de repaso, nuestras acciones están condicionadas, pero tenemos control y responsabilidad sobre ellas. ¿A qué corresponde? Evolucionismo social, determinismo débil, eugenesia, determinismo fuerte. ¿Determinismo social? Determinismo social, o más bien determinismo débil o determinismo fuerte. Determinismo débil. Determinismo débil, correcto. ¿Qué plantea esta idea? No me deja contestar. ¿Qué pasó? Creo que tengo que abrir el link que yo les pasé para que lo pueda contestar. A ver, denme un segundo. Porque lo único que me está dando es la previsualización. ¿Te acuerdas? Perdón, ¿quién me contestó? ¿Francisco o Arturo? Sí, fui yo. ¿Te acuerdas, Francisco, cuál era la diferencia entre determinismo fuerte y determinismo débil? Creo que... ¿Alguien que le ayude? unos tenían que ver con el ambiente, no con el... O sea, que también tiene que ver el ambiente y el entorno en el que Claro. creces.
Efectivamente, el determinismo fuerte dice que únicamente es el factor biológico lo que nos va a hacer de cierta manera. Pero el determinismo débil sí considera que es también factores externos a la biología del ser humano, del individuo en cuestión, como el aprendizaje, la escuela, la familia, etcétera, los que modelan nuestro comportamiento. Entonces, en eso se diferencian entre determinismo fuerte y determinismo débil. Tómelo en cuenta, porque cuando Ramón Muñoz dice el determinismo conservador es falso, lo declara así tal cual, hacia el final, se está refiriendo sobre todo al determinismo fuerte, al determinismo conservador o fuerte, podríamos nombrarlo, el que solamente atribuya a los genes la base de nuestro comportamiento. Muy bien, ¿alguien que discrepe o todos están de acuerdo? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Esta es interesante porque es un concepto que hemos revisado desde casi que el inicio del curso. Para el ponente, la naturaleza humana está en el fenotipo. Esto es, a veces puede ser cierto, es falso o es verdadero. Creo que puede ser cierto. O sea, si más que nada si lo analizas desde un como ¿cómo se le dice? O sea, cuando no tomas casos en específico, que solamente de forma como global o forma, o sea, que con sectores de poblaciones grandes. Cuando quieren hacer un promedio, ¿no? Sí. Claro. ¿Alguien tiene otra idea? Sobre todo como que hacia el final de la conferencia, en sus conclusiones, dice algo al respecto. Mientras tanto va ganando esta opción y la dejamos. En cuanto a, por ejemplo, hacia el final de la conferencia, ustedes pueden repasarlo. Ramón Muñoz menciona que es posible que el determinismo no nos diga tanto de la naturaleza humana como si nos dice o nos revela una cierta naturaleza de nuestra sociedad. Entonces, en parte lo que dice Francisco es cierto, puesto que si tomamos en cuenta no al individuo en sí solo, por sí mismo, pues solamente estudiando una persona, un individuo, pero sí a un grupo, quizá no nos está hablando de la naturaleza humana, sino más bien de una concepción de la sociedad. Y así lo pone, la naturaleza de una sociedad. Pero las sociedades cambian, ¿eh? Entonces, a veces puede ser cierto, pero no necesariamente haciendo uso de esta idea de la naturaleza humana. Porque acuérdense que aquí, en la idea de la naturaleza humana, otra vez estamos pensando en términos universales. Si ustedes recuerdan el video de Chimamanda Adichie, la idea de hablar de una naturaleza humana es peligroso. Es peligrosa esa idea. Otra vez estamos pensando en contar una sola versión de la naturaleza humana. Pensemos entonces tal vez en términos de sociedades diferentes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejarlo acá porque nadie más ha argumentado en favor de alguna otra opción para pasar a la siguiente. Esta es curiosa. Si creo que la orientación sexual es hereditaria, entonces se puede decir que yo, y aquí están varias opciones. La primera es, estoy de acuerdo con la esterilización forzada, niego la influencia del ambiente y el aprendizaje en una elección personal, discrimino a parejas homoparentales en su derecho a tener familia, no he superado mis prejuicios contra la comunidad LGBTI+. ¿Ustedes qué opinan? A ver, las chicas, alguna que tenga una idea. Bueno, yo siento que es la de niego la influencia del ambiente y el aprendizaje en una elección personal. Niego la influencia del ambiente. ¿Usted está de acuerdo, Sofía?
o Marian, ¿quién iba? Yo voy a decir que como ya está comprobado que no es algo hereditario, pues creo que es la de no superar mis prejuicios sobre la comunidad LGBT. Ahí no me da la opción para ponerle las dos. Creo que era otra configuración la de la opción. No he superado los prejuicios, porque como bien dice Marian, ya se comprobó que no es hereditario, ¿no? No necesariamente viene de ahí. Bueno, están estas dos opciones. ¿Alguien tiene otra opinión? Podrían ser ambas opciones, ¿eh? En realidad sí podrían ser ambas opciones. Aquí quizá justamente uno tiene que ver con nuestra concepción moral, nuestra concepción ética, y otro tiene que ver más con un acercamiento ya de índole, pues propiamente científico, ¿no? Insisto, luego cuando queremos trasladar una cosa a la otra y pretender que somos objetivos, ¿no? Entonces ahí caemos en hacer declaraciones pseudocientíficas o hasta cientificistas, ¿no? Que podría llegar a ser pues un mal uso pues de la ciencia, ¿no? La importancia de la influencia del ambiente y del aprendizaje, Ramón Muñoz la destaca, sobre todo cuando habla de los mamíferos en relación con otros animales. No sé si se acuerdan muy al inicio de la conferencia, él dice que los mamíferos en general, dice, no quiero sonar antropocentrista, no está hablando de propiamente los seres humanos, sino de los mamíferos en general, tienen un periodo de aprendizaje extendido que no se presenta, por ejemplo, en reptiles, en aves, etcétera, en otros animales, en donde todo lo que van a expresar, todo, o las maneras en las que se van a en las que se van a comportar en un ambiente natural, ya lo tienen desde el nacimiento. Las aves van a aprender a volar, necesitan mucha práctica. No sé, las lagartijas van a aprender a sobrevivir, tampoco necesitan pensarlo demasiado, pero en cambio nosotros, nosotros y los mamíferos en general, tenemos un periodo de aprendizaje muy extendido, en el que pues ahí el que le dice el neocórtex, ¿sí? Una parte del cerebro, va a establecer conexiones cerebrales que no es posible que se establezcan antes del nacimiento. ¿Ustedes tienen una idea de por qué no es posible que los bebés humanos nazcan con, digamos, todas las funciones del cerebro ya establecidas? ¿Alguien sabe por qué es así? Miss, no entendí muy bien su pregunta. ¿Por qué qué? Claro, porque los seres humanos dependemos de ese periodo largo de aprendizaje que es post-nacimiento para aprender, digamos, las cuestiones básicas de la sobrevivencia. ¿Por qué no las podemos tener previas al nacimiento? Como sí pasa en otros animales. No, no, o sea, no estoy seguro, pero supongo que es porque, o sea, ya desde hace mucho tiempo estamos como impuestos, o sea, y no me refiero a la era moderna, sino ya desde hace mucho tiempo, a que, o sea, vivimos un gran periodo con, o sea, con nuestra mamá o algo así, o sea, que no somos como otros animales que nacemos y ya así a los meses estamos sobreviviendo por nuestra cuenta. Claro, claro, sí, efectivamente ese tiene que ver con la raíz de la pregunta, ¿no? En algunos casos, algunos animales tendrán ciertos aprendizajes que les van a ayudar a sobrevivir, insisto, a comportarse en el medio natural de la manera más efectiva posible, y eso ya lo tienen. En el caso de los humanos, ahí sí es pensando específicamente de los humanos, tiene que ver con una idea del tamaño del cerebro que tenemos. Entonces, el cerebro de un bebé no puede terminar de desarrollarse dentro de la madre porque si no, no sale. Y tal cual, así morfológicamente se ha estudiado que los bebés son desproporcionados en sus dimensiones en relación a otras crías de otros mamíferos. Es decir, que los bebés, las crías humanas, tienen una cabeza desproporcionalmente más grande que el resto de su cuerpo. Entonces, digamos que esto sí tiene que ver con una cuestión como
como evolutiva, no adaptativa, etcétera, en el que pues nada, ni modo, la gestación tiene que acabar ahí, el desarrollo del cerebro tiene que quedarse en esos 9 meses de gestación, de modo que alcance a salir por la vagina de la madre. Si no, no va a alcanzar a salir. Entonces, hay un periodo muy largo en el que la cría humana va a seguir desarrollando todo ese crecimiento cerebral y entonces, pues ya, va a ir creciendo, pues, físicamente, morfológicamente, etcétera, y va a terminar, pues, de aprender las cuestiones básicas, pues, como caminar, lenguaje, etcétera, etcétera. Y en el caso particular de elecciones personales, que era más o menos lo que se mencionaba arriba, la cultura en ese periodo de aprendizaje, pues, va a tener una influencia enorme en ese momento muy específico de los mamíferos, particularmente de los seres humanos, en el que se están formando esas conexiones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, muchas de las cuestiones que sí podrán expresarse, digamos, por cuestiones de predisposición genética, hay chance, pues, de modelarlas en ese periodo de aprendizaje, ¿no? Entonces, no es tan fácil, dice el ponente, decir que un gen es igual a un carácter y por tanto un carácter morfológico igual a un carácter de comportamiento. No es así de sencillo, ¿no? De simple. Bueno, vamos a la siguiente. Un ejemplo de una política que promueve la eugenesia negativa sería, y aquí hay 4 opciones: crear bancos de esperma de personas que hayan ganado el premio Nobel, pagar pensión a mujeres que tengan hijos de oficiales del gobierno, esterilizar a personas con alguna discapacidad o conductas criminales, hacer estudios antes de nacer para saber si hay alguna malformación. ¿Cuál sería? Eugenesia negativa. En cierto sentido, las 4 opciones tienen que ver con la eugenesia, pero ¿cuál sería una de eugenesia negativa? La esterilización. La esterilización, efectivamente. ¿Se acuerdan cuáles son los 3 casos, 3 países que menciona el ponente? Estados Unidos, la Alemania nazi, no recuerdo cuál era el otro. Canadá, pero no lo estudia, nada más lo menciona, ¿no? Estos 2 casos, Estados Unidos y la Alemania nazi, también los menciona el video que vimos del canal La Marmota Filosófica, si se acuerdan, ¿no? Ahí con referencias a los Simpsons. Fíjense, este meme está bueno porque, bueno, quien me ayude a descifrar quién es este personaje de aquí, se lo voy a agradecer mucho. Según yo es Bolsonaro, pero no estoy muy segura, ¿no? Tiene también que ver justamente con esos países que adoptaron la eugenesia como una política social. La esterilización forzada solo se presenta en sistemas de gobierno totalitarios. ¿Qué dice el ponente? Se presenta en proporción 50-50, es falso, el 90% de los casos sí, el 10% no, o es verdadero. Falso porque lo hacía Estados Unidos. Falso, efectivamente. Y chéquense ahí cómo se combina muchas ramas, ¿no? El derecho, la política, la medicina, puede ser también la ética, ¿no? Por lo menos esas 3 materias están combinadas en una práctica. Y es interesante, pues, ¿no? ¿Cómo es que un sistema legislativo, jurídico también, puede llegar a justificar una acción a todas luces en contra de los derechos humanos, ¿no? Que ni siquiera está, dice el ponente, es decir, esa ley sigue vigente, no se ha quitado esa ley, no se practica, pero esa ley sigue vigente, ¿no? Esto da que pensar justamente en nuestros sistemas legislativos, puesto que no necesariamente los actos en contra de los derechos humanos se van a presentar en gobiernos totalitarios, también se van a presentar en gobiernos perfectamente democráticos, ¿no? Es decir, esa red de instituciones remarca una democracia, el sistema legislativo, el sistema jurídico,
¿no? Y el sistema o el poder ejecutivo van a reforzar una idea que es, bueno, que ahora consideramos antiderechos humanos, ¿no? Entonces, no se crean que las democracias nos aseguran nuestros derechos humanos. Hay muchos casos en los que no es así. La ciencia busca la siguiente: el bienestar y el progreso de la sociedad. Por tanto, sus descubrimientos o teorías son siempre positivos. Falso. Francisco opina que es falso. ¿Quién opina que puede ser verdadero? Estamos todos de acuerdo en que es falso. Ya lo habíamos revisado, ¿no? Les comentaba yo que el uso del lenguaje era importante, porque cada vez que usamos conceptos como siempre va a ser así, ¿no? Todas las personas actúan así, etcétera. Este tipo de adjetivos, palabras, nos limitan mucho, porque siempre hay que pensar en términos pues, contextuales, ¿no? Entonces, en el caso del ponente, cuando él revisa lo que tiene que ver con biología e ideología, dice, no se crean que el determinismo o que este tipo de ideas que hoy nos parecen atroces, era cosa de gente conservadora o fachos, dice ahí, ¿no? En realidad, algunos de estos científicos eran hombres que se consideraban a sí mismos o en su tiempo se consideraban hombres de progreso, liberales, querían el bien de la sociedad, ¿no? Y con esa intención, una buena voluntad, es que desarrollaron este tipo de teorías. El peligro radica justamente en que ese tipo de acercamientos pueden ser utilizados para justificar un cierto orden de dominación, ¿no? Entonces, ahí el problema quizá no radica como en si mi ideología es progresista o mi ideología es conservadora, siendo yo una científica o un científico. El problema va a radicar en la manera en que pues, mis investigaciones sirven a la justificación, ¿no? De un cierto orden, de un cierto establishment, ¿no? Ahora, vamos a avanzar. Son ejemplos en los que la ciencia ha buscado responsabilizar a los genes de las conductas humanas. Vamos a ver por cuál votan. El macho violento, la coerción sexual y la prostitución, el nazismo, la esterilización forzada y la debilidad mental, el altruismo, la orientación sexual y la inteligencia, el Producto Interno Bruto, los test de inteligencia y aquí hay un error de redacción, perdón, y el libre albedrío. Este está difícil también, ¿eh? En realidad, todos esos conceptos se mencionan. La mayoría sí tienen que ver con los genes, algunos, ahí hay algún detalle. ¿Por cuál votar? ¿Qué dice del altruismo? ¿Se acuerdan? Había gente que o sea, que cuando le hacían énfasis en el altruismo a ciertos científicos o sociólogos para contradecir algunas de sus ideas, decían que era como una falla o no me acuerdo qué decía, pero de la selección natural. Tal cual una falla sí, así, tal cual una falla de la selección natural, un descuido, ¿no? Porque la idea de la propagación egoísta de los genes estaría en contra del altruismo, que tiene que ver justamente como con la adopción de pues, hijos que no son tuyos, no son tus genes. ¿Por qué criar a personas que no están relacionadas genéticamente contigo? Como hay adopciones, entonces eso se explica como un error de la selección natural, ¿no? En este caso, el altruismo no tendría que ver con los genes desde ese punto de vista. Entonces, digamos, no entraría por ahí. El libre albedrío, ahí para irlo resolviendo, es decir, todos los demás podrían ser atribuidos a los genes desde una posición
determinista conservadora, por supuesto, en esta opción. En el caso del Producto Interno Bruto, los test de inteligencia también podrían estar atribuyéndose a los genes, pero el libre albedrío no, porque el libre albedrío, pues justamente ustedes se acuerdan que plantea pues que no estamos condicionados por nada. ¿Se acuerdan en qué texto lo revisamos? ¿Cómo es que nos hizo Dios Padre? ¿Quién lo mencionaba? Cuando revisamos el humanismo, ¿no se acuerdan quién lo mencionaba? Digamos casi. ¿Bostrom? Nick Bostrom, más viejito aún. No recuerdo. Sí revisamos el texto de Pico de la Mirándola, ¿no? Sí, Miss. Él hablaba de eso, ¿no? Que todos nacíamos con o sea, sin ataduras, pues, a ningún escenario ni nada, que podíamos elegir el camino que quisiéramos. Que no nos hizo ni nos dio un lugar específico en el cielo como los seres angelicales, ni nos hizo como las bestias determinadas a actuar únicamente regidas por sus instintos, ¿no? Fíjense entonces cómo si el humanismo en ese momento marcó una diferencia, gracias José, por cierto, si el humanismo en ese momento marcó una diferencia, que como decía también en la ponencia, marca una diferencia importante que nos separa de la superstición, ¿no? Ahora vienen estos deterministas conservadores a decirnos que no, pues es que no hay libre albedrío, lo que pasa es que estamos así determinados por cuestiones de selección natural, ¿no? Entonces el libre albedrío no es una idea que defiendan los deterministas biológicos, por lo menos no los deterministas biológicos en sentido fuerte, ¿no? Bueno, ya restamos estas dos, les quedan estas dos. ¿Cuál sería? ¿La primera? Macho violento, la coerción sexual y la prostitución. Sí, es correcta, pero ¿por qué esta no? El nazismo, la esterilización forzada y la debilidad mental. Porque pues propiamente no son comportamientos, ¿no? Sino más bien el nazismo pues es un sistema político y nadie lo atribuiría a una cierta predisposición genética de todos los alemanes en ese momento, ¿no? Más bien dice el autor, el ponente, tiene que ver con una cuestión social, económica, etcétera, ¿no? Que hizo propensa a la sociedad alemana a elegir a Adolfo Hitler en democracia, lo eligieron a ellos, lo votaron ellos. La esterilización forzada es una política pública también de salud, pues, ¿no? La debilidad mental sí podría ser atribuida a los genes por parte de los deterministas biológicos. Entonces, fíjense cómo hay cuestiones, ¿no? que van a ser eso, atribuibles a los genes, pero hay otras que entendemos bien que no tienen que ver con eso, sino como con decisiones que se toman en cuestiones, pues eso, de política pública, ¿no? Entonces, el macho violento, la coerción sexual y la prostitución. Nos faltan poquitas, no desesperen, nos faltan 3. Vamos a ver, la siguiente. El ponente define a la inteligencia como la capacidad de resolver un problema. ¿Eso es verdadero o falso? Este es importante porque tiene que ver también con la manera en que concebimos a las inteligencias artificiales. Esto sí lo vimos en Nick Bostrom. La superinteligencia es una superinteligencia porque sabe resolver problemas matemáticos, ¿no? Entonces, dice el ponente, o más bien, expone el ponente varios tipos de inteligencia, ¿no? Aquí cabría entonces la polémica, la cuestión, la discusión. ¿Cuándo vamos a inventar una superinteligencia que nos haga
emocionalmente perfectos, por ejemplo, ¿no? No solamente matemáticamente, en el razonamiento lógico, etcétera, ¿no? Pero bueno, a ver, regresando, ¿es verdadero o falso esta afirmación? La inteligencia se define como la capacidad de resolver un problema. Por lo menos dentro de la exposición de Ramón Mendoza. Creo que he dicho que era falsa porque cuando habla sobre los test de inteligencia dice que sí, no, creo que algo así de que si venía un polaco que no hablaba español y veía ese test, pues no lo iba a poder resolver porque pues tiene que ver también con la, o sea, no me acuerdo qué palabra dice, pero algo de la cultura, o sea, que la gente de ese país va a estar más impuesto a ese tipo de test. Un componente cultural, dice, ¿no? Los tests tienen un fuerte componente cultural. Aunque yo estaba un poco en contra con eso que había dicho porque, o sea, yo sé que muchos, o sea, la mayoría de los tests importantes para el coeficiente intelectual pues son de ver patrones y realmente pues no, o sea, no es de leer. Y un patrón pues cualquier persona puede encontrar porque patrones hay en todas partes. Un Porque patrón, pues sobre todo lógico, ¿no? sí, porque o sea, pues para, o sea, no sé, una persona que vive en el Amazonas y tiene que saber qué tipo de comida, qué tipo de plantas puede comer o no, y ahí existen patrones. O sea, siempre van a existir patrones y no, o sea, sí, definitivamente es para medir la inteligencia lógica o el razonamiento lógico, pero pues está midiendo eso concisamente y pues sí, no creo que nada más porque eres de otra parte o no hablas un cierto idioma, pues no debería, o sea, no te mida bien un test de ese tipo. Claro, ¿se acuerdan por qué cuál era el objetivo con el que Binet, ese hombre llamado Binet, supongo que era un psicólogo, creó los test de inteligencia? Que no tenían que ver justamente con regular la inmigración. ¿Cuál era el objetivo inicial de los test de inteligencia? ¿No era separar por clases? Separar por clases, para eso se ocupó después, para decir, preferimos holandeses, ingleses, etcétera, que rusos, griegos, polacos, porque estos son menos inteligentes que aquellos. Entonces, ahí discriminaban por cuestiones raciales en función de sus resultados en el test de inteligencia. Pero antes, el creador de estos test de inteligencia, eh, rescatando un poco la idea de Francisco, los diseña para detectar el retraso intelectual de manera temprana en los niños, en las escuelas. Se preocupaba, dice el ponente, de que los maestros no fueran capaces de detectar el retraso en los niños. Y eso bueno, eso rescata un poco la idea de Francisco porque cuando somos chicos, pues claro, por supuesto, no necesariamente somos expertos en la lengua que hablamos, ¿de acuerdo? Es decir, hablamos, pero no aprendemos a leer y a escribir, sino mucho después, ¿de acuerdo? Entonces, esto que dice Francisco de poder detectar patrones en un test es independiente del lenguaje que yo hable y del lenguaje en el que se me presente la prueba. Entonces, este señor que desarrolla la idea de los test, eh, basado en esa idea de que cualquiera, independientemente si escribe o lee la lengua que habla, va a poder contestar este test, pues es completamente cierta. O sea, en ese sentido, Francisco tiene razón, porque claro, se diseña justamente para ver si hay algún retraso intelectual, ¿no? No necesariamente tiene que ver con que aprenda bien el idioma y pueda contestar bien el test, ¿no? Pero bueno, eso lo hacen, pues eso, para un fin muy específico y después lo trasladan justamente para controlar la inmigración y decir, de esto sí queremos personas en nuestro país. Ustedes recuerdan, o si no lo recuerdan, o sea, lo pueden estudiar. Estados Unidos es un país que promovió la inmigración para poblar el territorio. Entonces, ahora saben
con base en qué instrumento decidían cuántas personas de cada país, qué porcentaje de personas de ciertas naciones iban a aceptar. Entonces, el clasismo y el racismo en Estados Unidos tiene una larga data para que lo analicemos de esa manera. La siguiente, tratando de adaptarse al medio y sobrevivir, ¿cuál respuesta resulta más efectiva? La del intercambio económico, la cultural, aquella que busca llegar a acuerdos, la biológica. ¿Por cuál votan ustedes? ¿Qué es más efectivo? ¿La biología, la cultura, llegar a acuerdos, intercambiar, pues no sé, mercancías, cosas, productos? Tal vez la cultural. La cultural. ¿Y cómo lo menciona Ramón Muñoz? ¿Qué ventaja tiene la cultura por sobre la biología cuando se trata de desarrollar estrategias adaptativas? Que la cultura es lo que rige las normas sociales y es como dicta que te tienes que comportar en cierta cultura o en cierta sociedad. Esa puede ser una respuesta, sí, digamos, nos da las normas sociales, las convenciones, ¿no? Y todas esas normas pues son modificables, ¿no? Entonces, en la medida en que, por ejemplo, se van descubriendo nuevos derechos, las convenciones sociales se van adaptando, ¿no? Hoy en día ya no podríamos llamarle a alguien, no sé, insultar a alguien por su color de piel, ¿no? Eso sería condenado por todo el mundo, ¿no? Y cuando se ha dado casos de políticos o personas en puestos de decisión importantes a los que se les sorprende teniendo cierto tipo de expresiones clasistas, racistas, machistas, etcétera, hay una condena social inmediata, ¿no? Entonces las normas sociales, como bien dice Francisco, se adaptan rápidamente al cambio, a la lucha por los derechos, etcétera, ¿no? No así la biología, ¿no? Pasa que el cambio biológico, ya creo que ya lo habíamos mencionado, pues tiene un poco más de tiempo. Y además dice Ramón Muñoz, esto lo menciona, chéquenlo bien porque les hace falta pues repasar un poco la conferencia, a lo mejor más detenidamente. Lo menciona cuando dice, hasta que llegó tal autor, su apellido un poco raro, dice, y habla sobre la evolución sintética. Se muestra que la selección natural pues, en realidad no nos da estrategias como de sobrevivencia, sino más bien no crea nada y no innova nada. En realidad más bien da ahí ciertas cuestiones, así como que afina ciertas cuestiones, pero no innova nada. La cultura sí. Entonces, la biología tiene otro importante obstáculo, que es que depende de lazos hereditarios o de la transmisión consanguínea, dice. Y la cultura no depende de que seamos familia, necesariamente padres e hijos, etcétera, para que me enseñe algo, la institución social. La institución social, el aprendizaje social se puede transmitir sin necesidad de que intervengan los lazos consanguíneos. Entonces, eso es lo que hace la cultura o algo mucho más efectivo que la biología en cuestión de adaptar las sociedades a las nuevas condiciones humanas, de acuerdo a las condiciones que van surgiendo. Ténganlo muy en cuenta, por favor, ahí háganse la anotación de revisar o de reflexionar a propósito de esto, porque los temas de la tecnología y de la ciencia, los nuevos desarrollos a los cuales asistimos todos los días y que poco a poco vamos descubriendo que nos permean, pues justamente nos están invitando, están empujando cada vez más una respuesta cultural necesariamente adaptativa, necesariamente innovadora. En ese sentido, tómenlo en cuenta, en las determinaciones biológicas que sí lleguemos a tener o las predisposiciones genéticas que sí lleguemos a tener, nuestra idea, por ejemplo, de naturaleza humana, etcétera,
van a tener que verse modificadas y eso no es algo negativo. Ya lo decía Braidotti, no se trata de que el concepto del humano se extinga y desastre, ¿no? No es así. Se está transformando y eso es natural en todas las categorías, ¿de acuerdo? Entonces, eso, insisto, es algo en que la tecnología, nos lo vamos a ir viendo, los desarrollos tecnológicos, por supuesto también las innovaciones científicas, están empujando cada vez más a nuestras convenciones culturales a responder. Por último, ejemplo de la responsabilidad sobre nuestros actos, aún estando condicionados, sería pensar que siempre habrá un libro que explique mi comportamiento, el gobierno debe ayudar a los que tienen menos oportunidades o privilegios, la infancia es destino, por ello debemos cuidar a nuestros hijos o hijas, lo que se dice sobre mi grupo no necesariamente aplica sobre mí. ¿Cuál sería un ejemplo de responsabilidad sobre nuestros actos? La C. ¿Infancia es destino? Sí. ¿Ok? Por ello debemos cuidar a nuestros hijos por este asunto del periodo de aprendizaje en el cual los seres humanos nos desarrollamos mucho justo en la responsabilidad de nuestros criadores, ¿no? Nuestros cuidadores. Otra respuesta posible, ¿cuál podría ser? La D. Lo que se dice sobre mí no necesariamente, perdón, lo que se dice sobre mi grupo no necesariamente aplica sobre mí. Otra vez, no sé, no me deja escoger dos. Ok, ¿a cuál le damos preferencia? Se me hace que la C, porque tiene que ver con los actos, o sea, con nuestros actos, y el otro es más que nada como que los actos de un grupo, de un colectivo. Los actos de un grupo o un colectivo, sí. En realidad, yo creo que yo le puse tal cual como cita textual esta como respuesta correcta, pero esto también es una respuesta posible, puesto que aquí dice la pregunta, ¿no? Aún estando condicionados. ¿Alguien se acuerda de quién es esta frase famosa, la infancia es destino? ¿Alguien sabe? Un señor psicólogo muy importante. Arturo, adelante, ¿ibas a mencionarlo? Sigmund Freud. Claro, exactamente. Sigmund Freud, a él se le atribuye esta frase, él de hecho sí la menciona en uno de sus libros, porque tal cual, sobre todo en sus estudios sobre la psique humana, que es un innovador en ese sentido de la psicología, ¿no? También tiene mucho que hoy en día se le critica mucho, pero por cierto que en el momento en el que escribe, sí es innovador todos los desarrollos que hace sobre el subconsciente, el inconsciente, cómo lo va desarrollando, etcétera, y establece que esa estructura de la psique humana, tal cual se configura en los primeros años, en este periodo de aprendizaje, en los primeros años del ser humano. Es muy difícil después, cuando el ser humano es adulto, que se dé cuenta de esas estructuras subconscientes que, digamos, configuran su comportamiento, determinan sus deseos, etcétera, ¿no? Entonces él dice, la infancia es destino. Hoy podríamos pensar que no, y de hecho se le ha discutido mucho y se ha criticado mucho esta idea determinista, ¿no? Aunque, pues, digamos que si cuidamos justamente estos periodos importantes de la crianza de los hijos, pues sí, por supuesto que los vamos a ir ayudando, ¿no? Entonces, vamos a dejarla acá. Esta es tal cual una cita que menciona Ramón Muñoz. Ahí también repásenla para ver de qué manera explica esa posibilidad que tenemos de ir más allá de los determinismos. Dice, el determinismo no es un fatalismo, ¿no?
En el caso de Freud, él pensaría que sí, eso que nos pasa en la infancia va a determinar todas nuestras experiencias como adultos y casi que no hay salida de ello, ¿no? Entonces Freud sí creería que el determinismo es un fatalismo, pero Ramón Muñoz no. Ramón Muñoz está más inclinado por esta opción. Vamos a dejarlo ahí porque creo que es válida también pensar que en ese sentido podemos hacernos responsables, por supuesto, de esas primeras experiencias que tienen las crías humanas. Bueno, vamos a darle, esta no la puse. Ok, ya nada más para entender un poco. El intercambio económico y, digamos, los acuerdos, las normas de convivencia, se entienden como parte de la cultura. Lo mismo también que la ciencia. La ciencia como en general es una expresión también de la cultura. Entonces, por eso esas dos opciones no eran propiamente las más indicadas. Muy bien. ¿Ya le dieron enviar a su test, por favor? Sí, maestra. Gracias, ya que tienen ahora más o menos el repaso. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba ver esa parte en la que yo creo que, esta es una opinión muy mía, una apreciación muy mía, esa parte en la que en la serie de Rick y Morty llevan al absurdo, digo yo, el argumento del determinismo biológico y, digamos, la eugenesia, que podría ser una práctica de la eugenesia positiva. También, por supuesto, se le llega a conocer como ingeniería social. Hay un libro, una novela de hace mucho tiempo, que se llama Un Mundo Feliz. ¿Alguien la ha visto? Perdón, ¿alguien la ha leído? La conozco, pero no la he leído. En la prepa, sobre todo, nos la dejan leer. Esa y 1984 de George Orwell son los ejemplos perfectos de las distopías. Entonces, Un Mundo Feliz, se la recomiendo mucho. También plantea la idea de una idea que se va a exponer aquí en breves minutos, en un minuto quizá máximo. Plantea la idea de darle a las personas de una sociedad un lugar específico, un rol específico, comportamientos específicos, deseos específicos previo a su nacimiento. De modo que todo está controlado y pues no hay conflicto. Todos tienen un lugar asignado, están contentos con ese lugar asignado, entonces la sociedad funciona perfectamente. You really messed him up, Summer. Yeah, well, he called me a Un lemur. segundo, Let's just go tengo find que Grandpa. atrasarlo un poquito, un segundo. Entonces, es un ejemplo perfecto, digo yo, de cómo es que se puede llevar al absurdo. ¿Cómo es que se puede llevar al absurdo la idea de que podemos intervenir científicamente, médicamente, en el diseño de seres humanos? A lo mejor la eugenesia moderna, pues diría, no, esos son ridiculeces, ¿no? Esas son parodias. Sin embargo, la evidencia de que estén en novelas, en películas de ciencia ficción, en series, es decir, el hecho de que sean productos culturales, a mi modo de ver, indica que todavía existe como ese, pues ese gusanito, ¿no? De que haya una sociedad perfecta, sin conflictos, sin genes malos, etcétera, ¿no? Insisto, aquí pareciera que un grado perfecto de ese tipo de eugenesia, de ese tipo de ingeniería social, nunca lo vamos a obtener y tampoco vamos a tenernos que preocupar tanto, ¿no? Pero bueno, como introducción a esto que vamos a ver, insisto, para quienes no conozcan esta serie, hay que verla con mucho criterio. Tiene momentos muy crueles, sobre todo cuando tratan al padre de familia, a Jerry, muy crueles y pueden resultar ofensivos, insisto, pero bueno, la serie en general se caracteriza por hacer mofa de ciertas situaciones sociales que
pues están implícitas en muchos de nuestros comportamientos, ideas, etcétera, sobre todo de la sociedad americana. Entonces, la idea misma de este científico, pues también es una crítica a esta idea de innovación, esta idea de que la ciencia es simplemente objetiva, neutral, etcétera, ¿no? Es una serie que en particular pues me gusta, pero también habrá a quien no le guste tanto y es perfectamente respetable, sobre todo por lo políticamente incorrecta que suele ser. Bueno, hechas las advertencias, le vamos a dar play, pongan mucha atención hacia el final de lo que dice, por ejemplo, de la educación en línea, ¿no? Cómo la tratan. Rick, I hope you realize the tubing permit was non-refundable. Relax, Jerry. We'll be in and out in a minute. Then you can get right back to